Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Les saluda Heli Cona desde este espacio informativo La Forma es Fondo. Resulta que Carlos Ursúa acaba de lanzar una nueva bomba, un petardo contra la Cuarta Transformación. Se dice que las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Y es importante que entendamos que Carlos Ursúa hace acusaciones muy fuertes contra Alfonso Romo y pudiera estar motivado, sí, por coraje, por la forma en cómo lo trataron, según él, en el gobierno de López Obrador, o pudiera pensarse que lo está haciendo de manera objetiva. Pero recordemos que la manera en que hizo su renuncia fue un tanto polémica, que dejó ver que en realidad no le interesa México. ¿Y por qué lo digo? Porque en otro video ya les había comentado que Carlos Ursúa se comportó desde un punto de vista ético de una manera pues negativa. ¿En qué sentido? Carlos Ursúa, siendo secretario de Hacienda, sabía que esa secretaría tiene que ver mucho con respecto a la confianza que tienen los mercados, que tienen la inversión de los empresarios en México, pues esa secretaría es muy importante. Él, al hacer esa renuncia con esas incógnitas en esa carta, deja incertidumbre. Incluso recordemos que el dólar se movió en el momento que renunció por esa incertidumbre que lanzó hacia el gobierno de López Obrador, y por lógica también pegó al mercado, a los inversionistas, y se movió el dólar. Entonces hablamos que desde ese punto de vista no fue ético. Tatiana Cloutier lo calificó como un hombre que se comportó de manera cobarde. Por eso es importante decir que las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Sin embargo, en estas declaraciones que hace, da a entender que Alfonso Romo es un hombre peligroso para López Obrador. Incluso se podría interpretar que quiso enviar el mensaje de que Alfonso Romo podría generar un golpe de Estado contra López Obrador. ¿Por qué? Porque en esto que les voy a comentar lo pinta como un hombre peligroso, como un hombre que está buscando el control en el gobierno y que busca poder. Por lo tanto, se podría pensar que Alfonso Romo quiere apoderarse de México a través de un golpe de Estado. Veamos toda la información. Dice lo siguiente John Ackerman. Acabo de leer la entrevista que un comentarista de Televisa le hizo a Carlos Ursúa en la revista Proceso. El exsecretario de Hacienda se pronuncia en contra de todos los proyectos claves de López Obrador, como son Santa Lucía, Dos Bocas, rescate de la CFE y la austeridad. Dice John Ackerman por último, celebro su salida. Esto fue una interpretación que hubo de parte de los cercanos a López Obrador. Alfredo Jalife calificó esta renuncia como un intento de golpe de Estado neoliberal por la forma en que se pretendía impactar en la economía. Ahora, con esas declaraciones que hace Carlos Ursúa, hace ver que sí pretende dañar la economía, la perspectiva, porque algunos lo toman como denuncia, pero la realidad es por qué lo está manejando así, por qué Carlos Ursúa lleva esto que está sucediendo al terreno de lo mediático, por qué lo hace en medios de comunicación, en este caso en una revista Proceso, y por qué, si había argumentos legales, por qué no hizo las denuncias, aunque se tratara de Alfonso Romo, por qué no hizo unas denuncias con datos específicos donde se asegurara que había conflicto de interés. No lo hizo. Entonces todo esto lo lleva al terreno de lo mediático y pareciera que solo es grilla, pareciera que solo es politiquería. John Ackerman se refiere a Hernán Gómez, que fue quien hizo la entrevista a Carlos Ursúa en la revista Proceso. Vemos aquí que incluso le felicitan a Hernán, muy buena entrevista Hernán Gómez, y publicó este tuit donde dice: el conflicto de interés se llama Alfonso Romo, revela Carlos Ursúa. Toda la entrevista, al parecer, se dirigió contra Alfonso Romo. Pudiéramos pensar que en realidad ve una amenaza para la Cuarta Transformación en Alfonso Romo, o trae un asunto más personal contra él y a través de medios de comunicación pues quiere dañar su imagen y golpearlo. Vemos aquí incluso esta declaración muy delicada si entendemos lo que está detrás. Dice lo siguiente: Alfonso Romo adora a Pinochet y Marcial Maciel. No entiendo qué hace con AMLO. Sin duda esta es la declaración más fuerte que hace. ¿Por qué? Porque hace ver a Alfonso Romo como un hombre que adora a Pinochet, este dictador chileno, y a Marcial Maciel, este señor pues religioso. Por lo tanto, hace
pensar que Alfonso Romo es un fanático religioso y además adora o admira a un dictador. Después, en el juego de palabras que utiliza, da a entender que Alfonso Romo tiene necesidad de poder. Veamos la nota en particular. Dice lo siguiente: Carlos Ursúa acusó que Alfonso Romo es el principal conflicto de interés existente en el gobierno de AMLO. El exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, acusó a Alfonso Romo, jefe de oficina de la Presidencia de la República, de ser el principal conflicto de interés del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusándolo además de ser de extrema derecha y fanático de Augusto Pinochet y Marcial Maciel, figuras polémicas de la religión y política latinoamericana. En entrevista con Proceso, el ahora académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey aseguró que Romo nombró a los titulares del sistema de administración tributaria y la banca de desarrollo. Ursúa aseguró no entender la relación que sostiene Romo con el presidente. Además, lo acusó de haber intentado apoderarse de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, siendo detenido por AMLO. En esta declaración hace ver a Alfonso Romo como un hombre que tiene necesidad de poder porque dice, intentó apoderarse de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, pero AMLO no lo permitió. Además dijo de manera textual, me cuesta entender el tipo de relación que Romo tiene con el presidente. Ideológicamente es de extrema derecha y en términos sociales oscila entre el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Y hace esta pregunta, ¿cómo un hombre así, que llegó a admirar a Pinochet y Marcial Maciel, acabó no solo siendo amigo de AMLO, sino incluso siendo jefe de la oficina del presidente? En la entrevista, Ursúa confirmó que Alfonso Romo es a quien alude en su carta de renuncia, argumentando que él impulsó a Margarita Ríos Fajard en el SAT y Eugenio Nájera en Afinsa y Bancomext. Este último ha sido desde siempre su mano derecha en el sector empresarial, se refiere a Eugenio Nájera. Además, dice que para que Margarita Ríos Fajard pudiera estar en el SAT se tuvo que cambiar la propia ley del SAT. El extitular de Hacienda aseveró que pese a que aún no ha habido una interferencia clara entre las actividades empresariales de Alfonso Romo y la Cuarta Transformación, se podría dar el caso por el nivel de información financiera confidencial que está a la mano del empresario. Es decir, que por toda la información que tiene Alfonso Romo, podría utilizarla para beneficiar sus empresas. Lo dijo de manera textual. Dado que en la jefatura de la oficina de la presidencia se maneja a diario un cúmulo de información económica confidencial, uno quisiera que Alfonso Romo y sus familiares hasta de primer grado no tuvieran actualmente participación accionaria en la casa de bolsa de Vector. Para cerrar, Ursúa indicó que Romo dentro del gobierno de AMLO, esa es la declaración que confirma lo que les estoy diciendo. Para cerrar, Ursúa indicó que Romo dentro del gobierno de AMLO busca renacer y volver a tener influencia y poder. Esto confirmaría esta interpretación que estoy haciendo, que acusa a Alfonso Romo de poder generar un golpe de Estado contra López Obrador. Lo pinta como un hombre fanático religioso, como un hombre fanático de un dictador. Y además, en esta aclaración que hace por último, que dice que busca renacer y tener poder, da a entender que Alfonso Romo podría generar incluso un golpe de Estado contra López Obrador. Además, Ursúa dijo que está a favor del aeropuerto de Texcoco. Aquí vemos también ciertas contradicciones porque en su momento no lo dijo y ahora que está fuera ya lo expresa. Si él no estaba a favor del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, lo pudo haber expresado aún siendo funcionario. Hemos visto que Porfirio Muñoz Ledo no siempre está declarando lo que dice el presidente. Sin embargo, Ursúa se cayó y ahora a través de el terreno de lo mediático suelta estas bombas. Dice lo siguiente: el extitular de Hacienda dijo haber estado a favor de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco. De entrada puedo decir que yo sí estuve a favor de que continuara la construcción del aeropuerto de Texcoco. Creo que la obra estaba muy avanzada y había demasiado dinero de por medio. Si bien es cierto que muchos de los terrenos aledaños
estaban controlados por gente vinculada a la administración anterior, un gobierno fuerte como el de López Obrador podría haberlos expropiado por razón de Estado. Amigos, amigas, es la información. Vemos que en realidad estas declaraciones que hace Ursúa es contra una persona en particular y es Alfonso Romo. ¿Qué opinan ustedes, amigos, amigas? ¿Qué piensan acerca de estas declaraciones de Ursúa? Repito, las cosas hay que tomarlas de quien vienen. Se podría pensar que Ursúa pues en realidad tiene por ahí algo personal contra Alfonso Romo, o si en verdad estas declaraciones que hace son ciertas, pues tal vez el presidente López Obrador sí tendría que cuidarse de Alfonso Romo. Estuvo con ustedes Heli Cona desde este espacio informativo La Forma es Fondo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.